Hola a todos. Qué alegría volver a verlos en mi canal. Espero que estén llenos de energía y listos para una historia llena de emoción, misterio y muchas sorpresas. Pónganse cómodos porque lo que van a escuchar hoy los mantendrá pegados a la pantalla hasta el final. Seguro muchos de ustedes recuerdan a Ye, aquel campesino amable y tranquilo, que vive a la orilla del río cultivando plátanos y disfrutando de una vida sencilla junto a su esposa Huyen. Pero después de tantos años de paz, una llamada inesperada desde el sur cambiará su vida por completo. Al otro lado de la línea, una voz que dice ser de la policía le informa que han capturado a una banda de ladrones y que entre los objetos recuperados está una motocicleta idéntica a la que Ye reportó como robada hace casi 10 años. Suena como una buena noticia, ¿verdad? Pero, ¿será verdad? O tal vez se trata de una estafa cuidadosamente planeada, aprovechándose de la confianza de un hombre sencillo y de buen corazón. Esa pregunta no dejó dormir a Ye en toda la noche. A la mañana siguiente decidió emprender el viaje hacia el sur con una mezcla de esperanza y temor. Mientras el autobús avanzaba y los campos de arroz quedaban atrás, su corazón latía con fuerza. No sabía lo que le esperaba. ¿Sería el reencuentro con su vieja compañera de caminos o una amarga desilusión? Queridos amigos, los invito a acompañarme en esta aventura especial de Ye. Un viaje no solo para recuperar una motocicleta perdida, sino también para buscar la verdad, la fe y los recuerdos que nunca se borran. ¿Será un milagro o una trampa? Descubrámoslo juntos ahora mismo. Aquella mañana, cuando los primeros rayos del sol aún se deslizaban perezosos entre las rendijas de la vieja ventana de madera, Ye ya estaba despierto. En silencio dobló su ropa y guardó algunas cosas imprescindibles para el largo viaje hacia el sur, donde esperaba recuperar la motocicleta que le habían robado meses atrás. No era un viaje grandioso, pero para él tenía algo de destino, como si el camino lo llamara a saldar una deuda consigo mismo. Antes de partir pasó por la casa de Huyen, donde ella y su madre andaban ocupadas ordenando. El olor del humo del fogón, de la salsa de pescado y del tiempo antiguo se mezclaban en el aire componiendo una fragancia familiar, una paz doméstica, que se respiraba más que se veía. Entró despacio y llamó Huyen. ¿Qué haces? Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban aunque había en ellos algo de desconcierto. Estoy limpiando y preparando un poco de comida para que lleves en el camino, dijo con voz suave. Así no pasas hambre. Él sonrió una sonrisa que parecía querer disimular algo. No hace falta de verdad. Si tengo hambre, comeré por ahí. Huyen. Apretó los labios sin dejar de mover las manos. No importa, ya casi termino. Déjame hacerlo, me deja más tranquila. De pronto la pequeña habitación se llenó de una calidez extraña. El golpe del cuchillo sobre la tabla, el burbujeo de la olla, el susurro del viento contra el alero, todo se mezclaba en una melodía de despedida. Ye se sentó, la observó unos instantes y dijo en voz baja: «Me iré unos días y volveré pronto. Cuídate mucho». «Sí», ella asintió. «¿Vas en autobús o en tren?» «En autobús, creo. Cuando recupere la moto la enviaré de vuelta conmigo». Ella lo miró. En su mirada había una mezcla de alegría y tristeza, la tristeza contenida de quien se queda atrás. Él lo notó enseguida. «Huyen. ¿Qué pasa?» Ella dudó unos segundos, luego murmuró como si hablara con el aire. «También quisiera ir al sur. Quiero visitar la tumba de mi padre y ver a algunos amigos que ya no están». Ye guardó silencio y después le tomó la mano con suavidad. Su voz sonó baja pero cálida. «No te preocupes. Esta vez no solo iré por la moto. También iré a visitar la tumba de tu padre por ti». Huyen sonrió aunque en sus ojos había un brillo húmedo. «Gracias, prométemelo». En ese momento el tiempo pareció detenerse. Se abrazaron sin palabras, y el silencio dijo lo que ninguno se atrevía a decir. Quizás era cariño, quizás nostalgia,
o simplemente el miedo de separarse aunque fuera por unos días. Afuera, el sol ya doraba la calle. El autobús estaba por partir. Su bocina sonó larga como el anuncio de un nuevo comienzo. Ye echó a andar. Al volverse vio a Huyen aún de pie en el umbral, su silueta pequeña, las manos aún manchadas de harina, el viento jugando con la tela marrón de su blusa. Y en esa última mirada comprendió que hay cosas que no necesitan decirse para ser recordadas. Huyen no lo retuvo. Ye no prometió más. Solo quedó atrás una mañana tranquila, el aroma de una sopa humeante y una voz suave que seguiría resonando en el corazón. Un viaje comenzaba no solo para recuperar una motocicleta perdida, sino también para reencontrarse con los recuerdos más hermosos de aquel lugar. El autobús vibró suavemente antes de ponerse en marcha. A través de la ventana empañada por la neblina de la mañana, Ye miró hacia atrás. Detrás de él, Huyen y la pequeña Maya seguían de pie, dos siluetas diminutas bajo la luz dorada del amanecer. Huyen agitaba la mano con una sonrisa frágil en los labios, mientras Maya lo llamaba con su vocecita tierna que se mezclaba con el viento. «Adiós, tío Ye». Sonrió levantando la mano en respuesta. Quiso grabar aquella imagen en su corazón, el cabello de Huyen moviéndose suavemente con la brisa, su sencillo vestido marrón y esos ojos que guardaban palabras que nunca se dijeron. El autobús se alejaba poco a poco y el sonido del claxon parecía un hilo que los unía, hasta que comenzó a romperse en el aire. Huyen permaneció inmóvil, observando hasta que el vehículo se perdió en el horizonte. Entonces, una inquietud inexplicable comenzó a crecerle en el pecho. «Solo serán unos días», se repitió a sí misma. Pero su corazón latía más rápido y su mirada seguía fija en el camino como si un presentimiento oscuro le susurrara que este viaje no sería tan breve como esperaban. El viento sopló levantando el polvo rojo del camino en espirales ligeras tan hermosas como frágiles. Huyen apretó la mano de su hija e intentó sonreír, mientras su alma se balanceaba entre la esperanza y un temor que no sabía nombrar. Después de 2 días interminables de viaje en autobús de norte a sur, Ye finalmente puso pie en aquella tierra donde meses atrás le habían robado la motocicleta, el mismo lugar que guardaba para él recuerdos dulces y amargos. Al bajar en la estación, el viento del sur le golpeó el rostro con un calor abrasador, pero también con un dejo de familiaridad, como si la tierra lo recibiera con un suspiro de bienvenida. Se detuvo unos minutos observando a su alrededor. Todo parecía igual que antes. El camino polvoriento, la mujer del kiosco, con su sombrero de palma abanicándose con calma los árboles que frente a la comisaría dejaban caer sombras largas sobre el suelo rojizo. Solo algo en su interior había cambiado, una mezcla extraña de esperanza, ansiedad y presentimiento. Recordó que 2 días atrás alguien lo había llamado por teléfono. Una voz masculina seria y segura le había dicho que la policía había encontrado su motocicleta. «Venga cuanto antes a recogerla antes de que el caso se complique», le habían dicho con tono autoritario. La alegría lo invadió de golpe tan rápido que ni siquiera pensó en dudar. Empacó sus cosas y se lanzó a la carretera, ahora con el corazón latiendo fuerte. Respiró hondo, se acomodó la mochila y caminó decidido hacia la comisaría, el mismo lugar donde había denunciado el robo. Entró en la sala de atención al público y saludó con respeto. «Buenos días, soy Ye. Hace unos meses denuncié aquí el robo de una moto. Hace unos días recibí una llamada informándome de que la habían encontrado. Vengo a recuperarla». El oficial levantó la vista sorprendido. «Perdón, no hemos recibido ninguna notificación sobre una motocicleta recuperada. ¿Está seguro?». Ye se quedó un momento en silencio. «Sí, completamente. Ayer me llamaron un hombre que se presentó como agente de policía. Sabía mi nombre, el número de la matrícula y me dijo que hoy podía venir a buscarla». El oficial frunció el ceño y negó con la cabeza. «Eso es imposible. Aquí no hemos hecho ninguna llamada. Y según los registros, la moto que denunció sigue sin aparecer».
Además, en el expediente figura que el contacto principal es el señor Adam, no usted directamente. Si alguien lo ha llamado, no era de aquí. El silencio se hizo espeso. Solo se oía el zumbido del ventilador girando lentamente. Un sudor frío recorrió la espalda de Ye. La confusión se transformó en miedo. El agente lo miró con gravedad. Señor Ye, me temo que lo intentaron engañar. Últimamente ha habido muchos casos de estafa falsos policías que llaman a las víctimas, las citan en lugares apartados con la excusa de devolverles sus bienes. Y en realidad las secuestran o les roban. Tuvo suerte de no presentarse donde le dijeron. Dios mío, murmuró Ye pálido. Ayer el hombre me dio una dirección distinta, no era esta comisaría. Me pareció raro, pero como estaba tan feliz no pensé más. El oficial suspiró. Menos mal que vino aquí primero. Si hubiera ido a ese lugar, tal vez ahora no estaríamos hablando. Ye sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Recordó aquella voz al teléfono cortés, precisa, incluso había mencionado el número exacto del expediente. Todo encajaba demasiado bien, demasiado real. Pensó con horror que su distracción, el no haber apuntado la dirección exacta, tal vez le había salvado la vida. Una sensación de gratitud silenciosa lo invadió, agradecido por su propia prudencia, por aquel olvido fortuito que lo protegió de un peligro invisible. A veces pensó, las imperfecciones son lo que nos rescata del desastre. Se inclinó ligeramente y dijo con voz temblorosa, gracias de verdad. Si no hubiera venido a preguntar, quién sabe qué me habría pasado. El agente asintió con un tono de sincera preocupación. Váyase tranquilo, y si vuelve a recibir alguna llamada, comuníquelo de inmediato. Nosotros seguimos investigando el paradero de su moto verdadera. Al salir de la comisaría, el sol del sur brillaba con fuerza sobre su rostro, pero dentro de él quedaba el eco del miedo. Entre el bullicio de la ciudad, Ye comprendió que a veces lo que se pierde no es solo un objeto, una motocicleta, una posesión, sino algo más frágil y profundo, la confianza, y que recuperarla requiere tiempo, heridas y un poco de fe en los encuentros fortuitos que nos salvan. Este viaje al sur para Ye terminó siendo completamente inútil. Toda la esperanza, toda la ilusión de poder ver de nuevo su vieja motocicleta, ese compañero fiel de tantos caminos, se desvaneció en un instante, reemplazada por una verdad fría. Nadie había encontrado su moto y nadie lo había llamado realmente. Al salir de la comisaría, se detuvo bajo un árbol de flores lilas que caían lentamente con el viento. Los pétalos se posaban sobre sus hombros hermosos y melancólicos, reflejo exacto de su ánimo. Ye suspiró. 2 días de viaje, dinero gastado en transporte y comida, horas de cansancio. Todo parecía haber sido en vano. Pero lo que más le dolía no era la pérdida material, sino la sensación de vacío, como si una parte de su fe en la gente se hubiera desmoronado silenciosamente. Recordó la llamada telefónica, el temblor en sus manos al oír que su moto había aparecido, la emoción de imaginarse otra vez sobre el asiento sintiendo el rugido del motor, el viento golpeando su rostro. Ahora sabía que todo había sido una trampa, una mentira cuidadosamente construida por un grupo de estafadores. Y sin embargo, dentro de esa decepción había también un destello de suerte. Su olvido, su impulso de ir directamente a la policía antes de acudir a la dirección sospechosa, lo había salvado. Si hubiera seguido las instrucciones de aquellos impostores, tal vez su historia habría terminado de una manera mucho más oscura. Ye levantó la vista hacia el cielo del sur, dorado y brillante. Pensó que la vida se parece a veces. A este viaje uno invierte tiempo y esfuerzo. Cree que todo ha sido en vano, pero en realidad regresa con una lección que vale mucho más. No todos los caminos conducen al resultado que esperamos, pero cada paso enseña a desconfiar con prudencia, a elegir en quién creer y a agradecer incluso los tropiezos que nos salvan. Con una sonrisa tenue, Ye giró sobre sus pasos y siguió caminando. Puede que este viaje no le devolviera su moto, pero sí algo más valioso, la serenidad.
porque hay pérdidas que nos enseñan a valorar lo que aún tenemos, y hay fracasos que en el fondo son la mayor de las suertes. Nhưng mọi thứ ngăn nắp chắc chắn và ấm cúng đến lạ thường. Huyền đứng sững lại, đôi mắt chợt nhòe đi, trái tim cô như ngập tràn một niềm xúc động khó tả. Ước mơ có một ngôi nhà vững chãi, một tổ ấm riêng mình với Huyền chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Là một người phụ nữ đơn thân vừa nuôi con vừa mưu sinh, cô đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy quá xa vời. Nhưng giờ đây, điều tưởng chừng không thể ấy lại hiện ra trước mắt. Đằng sau niềm vui này là biết bao tấm lòng đã chung tay, những con người từ khắp nơi xa chưa từng gặp nhưng đã sẵn sàng gửi tiền giúp cô mua những vật liệu tốt. Và trên hết là đôi bàn tay khéo léo cần mẫn của anh Đệ. Anh đã biến những tấm tre, những ván gỗ vô tri thành một căn phòng đầy hơi thở của hạnh phúc. Huyền bước vào căn phòng, nhẹ chạm vào những bức tường gỗ mịn màng, rồi ngồi xuống trước gương chắc chắn mà Đệ đã đóng. Cô tưởng tượng những buổi tối ấm áp khi hai mẹ con nằm bên nhau, nghe tiếng gió thổi qua ô cửa, lòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Quay sang Đệ, anh thấy vẫn còn đang chỉnh lại từng góc nhỏ, mắt cô lại ươn ướt. Chỉ bằng những hành động đơn giản, bằng sự tận tâm và chân thành, anh đã đem hết cho mẹ con một khởi đầu mới, một niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà chưa hoàn thiện, nhưng trong lòng Huyền đã coi đây là một tổ ấm thật sự, nơi chứa đựng tình yêu, sự chia sẻ và cả những ước mơ giản dị đang dần được hình thành.